Horror e incertidumbre reinan en Afganistán tras la llegada de los talibanes a Kabul y la huida del presidente. Miles de civiles desbordan el aeropuerto de la capital en un intento desesperado por escapar del país. No obstante, el espacio aéreo parece estar reservado solo para la salida de personal diplomático de naciones occidentales. Ante esta caótica situación ya se reportan víctimas mortales. Nicolás Trinchero tiene los detalles. ¿Qué tal, Nicolás? Carla, cuéntanos las novedades sobre Afganistán. Bueno, así es. Al momento ya tenemos al menos 5 personas fallecidas, aparentemente dentro del aeropuerto o al menos en los sectores aledaños al aeropuerto internacional de Kabul. Aquí vemos las imágenes. Vamos a repasar algunas de las imágenes que están empezando a circular por las redes sociales y dan cuenta de la desesperación y el caos que se vive en el aeropuerto internacional de Kabul. Aquí vemos como personas están directamente trepando para intentar subirse a un avión que pueda sacarlos de Afganistán. Lo cierto es que no hay vuelos comerciales saliendo de este aeropuerto hacia otros países, por lo tanto parece ser que de alguna manera los afganos están prácticamente encerrados en su país sin poder escapar de los talibanes como ellos pretenden, al menos por el momento. Hay un montón de imágenes que son totalmente impactantes. Vamos a ver cómo afganos intentan subirse a un avión mientras estaba carreteando. Es un avión claramente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, carreteando por la pista del aeropuerto internacional de Kabul. Y aquí vemos un grupo de afganos trepados abajo del ala al avión que está por... Este es otro avión, ¿no? Pero allí veíamos a gente trepada a un avión que estaba por despegar. Preocupante situación que miles de personas vemos en la pista que podrían estar también afectadas. Y aquí, aparentemente, este es el avión que estaba carreteando, que veíamos anteriormente, y podemos ver cómo se ven puntos cayendo, ¿no? O sea, uno puede llegar a suponer que son personas. Aquí volvemos a ver esta imagen del avión carreteando, ¿no? Un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con un grupo de afganos subidos al ala, trepando. Imagínense la desesperación que hay en la cabeza de estas personas para treparse a un avión que está por despegar, ¿no? Bueno, y sin duda la situación dentro del país agrava esos pensamientos. Claro, es lo que genera esa desesperación. Y bueno, lo que sí se puede destacar, hay personas evacuadas, pero son en su mayoría personal diplomático de diferentes embajadas de países occidentales que han enviado a sus aviones para poder evacuar a su personal diplomático, básicamente, podemos decir. Estos países son Estados Unidos, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, España, República Checa, Francia y la India. Hasta ahora son los países confirmados que han enviado aviones para poder evacuar a su personal diplomático, y si es que hay ciudadanos de estos países también, ¿no? Poder evacuarlos de esta manera, pero bueno, no están colaborando, se podría decir, con los afganos que también quieren escapar de las manos de los talibanes, podríamos decir, que ya están con el control de casi todo el país, después de haber ingresado finalmente a Kabul, a la capital de Afganistán. Por otra parte, tenemos la declaración, la primera declaración que se empieza a conocer de los talibanes, ha llegado, ya se ha publicado. Hay que aclarar también que los talibanes, más allá de que son varios países los que están reproduciendo esta declaración, el movimiento talibán está reconocido casi por una gran parte, una mayoría de países, como una organización terrorista. Pero el representante de los talibanes decía esto. Las instituciones diplomáticas que trabajaron adecuadamente durante los últimos 20 años deben seguir funcionando. Como representante del pueblo afgano, les pido que continúen con su labor y que establezcan relaciones diplomáticas con la ciudadanía. El proceso de transición del poder es pacífico y continuo. Mi gran petición para la gente de Kabul es que vaya a sus puestos de trabajo, a los mercados abiertos y a las tiendas. Se solicita a las organizaciones locales e internacionales que continúen con sus actividades, ya que nuestro pueblo sufriente seguramente lo necesita. Ahí lo escuchamos al representante de los talibanes, de alguna manera pidiendo a las embajadas que sigan sosteniendo las relaciones bilaterales con Afganistán, más allá de lo que está ocurriendo allí, más allá de esta retoma, podemos decir, de volver a tomar el poder de parte de los talibanes en Kabul, y también pidiéndole a los afganos que vuelvan y sigan trabajando, tratando de alguna manera dar cuenta que está todo tranquilo.
dentro de Kabul, ¿no? Más allá de lo que veíamos dentro del aeropuerto. Aquí vemos imágenes que tienen que ver con la ocupación de los talibanes del Palacio de Gobierno en Afganistán, después de haber entrado en Kabul durante la última jornada, el último domingo concretamente, podemos decir, y también podemos empezar a destacar las diferentes reacciones que van surgiendo de varios países, que muchos ponen foco en la responsabilidad de Estados Unidos a lo largo de 20 años de no, claro, a lo largo de 20 años y sobre todo, bueno, con este desenlace caótico, trágico, desesperante. Bueno, son un montón los calificativos, los adjetivos que podemos llegar a decir sobre esto. Vamos a escuchar primero lo que surge desde del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia a través de su representante oficial, María Zakharova, que decía esto. ¿Qué es lo que pasa con los derechos humanos en Kabul, según la Casa Blanca? No se escucha nada. Habitualmente repite declaraciones sobre casos particulares sin tomarse un descanso ni para el almuerzo. Piden que se cese el sufrimiento, que se tomen medidas urgentes contra los responsables del desorden, amenazan con sanciones, hacen referencia a datos de los medios y de las redes sociales. Parece que los reportajes desde el aeropuerto de Kabul se hacen en directo. Los afganos abordan los aviones y piden a Washington, que durante tantos años ha asegurado ser su aliado, no ayuda sino salvación, pero en respuesta es silencio. ¿Está rota la impresora o están buscando a los responsables? Y después de esto también surgió una información relacionada con una comunicación que hubo entre el representante del presidente ruso, de Vladimir Putin, para Afganistán, Samir Kabulov, que daba cuenta de lo que había, de la opinión que tiene a partir de haber hablado con los representantes estadounidenses, ¿no? Según Kabulov, según dijo a un medio ruso últimamente, en una entrevista que se dio en las últimas horas, Estados Unidos no entiende qué hacer ahora. Es la conclusión a la que llega Kabulov después de haber conversado con los representantes estadounidenses por teléfono a raíz de la situación, respecto de la situación que se vive en Kabul y en Afganistán concretamente. Reiteramos, según Kabulov, Estados Unidos no entiende qué hacer ahora. Y también hay reacciones, opiniones que surgen de otros países, por ejemplo de Alemania. Se puede destacar la opinión de la canciller, de Angela Merkel, diciendo que hubo un efecto dominó luego de la retirada de las tropas estadounidenses, que de alguna manera ya estaba todo esto avisado, lo que podía llegar a pasar a partir de que Estados Unidos anunció la retirada de sus tropas. Por otra parte, también desde España podemos destacar lo que dijo la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Podemos, es Ione Belarra, que dijo que Afganistán es hoy la enésima expresión de una política de la OTAN fallida y seguidista. Y también tenemos, para ir terminando de alguna manera, podemos repasar las imágenes ya de los talibanes en Kabul, más allá del aeropuerto. Están, por ejemplo, en la zona verde de Kabul. Esta es una zona de embajadas allí. Y bueno, la situación, como decíamos, es caótica entonces. Es muy preocupante y sin duda mantendremos un ojo en esto. Muchas gracias, Nicolás. De nada. El analista internacional y miembro del Gabinete Vasco de Análisis Internacional, Chente Recondo, opina que la victoria de los talibanes en Afganistán ha revelado que el gobierno pro-occidental de Ashraf Ghani era en realidad una farsa. El régimen títere que se crea hace 20 años en Afganistán se nos ha mostrado como una gran farsa, una farsa sustentada en la corrupción endémica de la mayor parte de las estructuras de poder creadas en la ocupación, con una división étnica que lo estamos viendo a la hora de la formación del nuevo ejército afgano, y todo era una pantalla, un decorado, un atrezo para un teatro que no era la realidad. Los talibanes estaban en Afganistán, nos vendieron en su día una victoria declarada por el entonces presidente de Estados Unidos, que se ha mostrado que no era tal. Los talibanes no desaparecieron de la primera línea, sino que se involucraron con la población local para seguir luego durante estos últimos años con su campaña armada. Se nos está repitiendo una y otra vez el paralelismo entre la caída de la embajada de Saigón en Vietnam en la década de los 60 del pasado siglo y la caída de la embajada norteamericana en Kabul, pero yo creo que más que salvar esas distancias me retrotraería a acciones más simbólicas y efectos más simbólicos que han tenido lugar el 11S o que puede ser esta caída de Kabul. Una visualización que a lo largo y ancho del mundo esos grupos que se
integran en la red de Al-Qaeda o en la red del Estado Islámico a lo largo y ancho de los continentes, pues probablemente lo consideren una victoria suya más allá de la afinidad ideológica que puedan tener. Y eso a mí me retrae a los años 2002-2006, donde estuvimos una y otra vez asistiendo a brutales atentados a lo largo y ancho del mundo por esos grupos que, como he dicho antes, fueron creados y sustentados en un principio por Estados Unidos. Y todo este caos llega tras 20 años de presencia estadounidense en Afganistán. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, su misión fue exitosa y asegura que combatieron el terrorismo. Sin embargo, el número de desplazados, las pérdidas materiales y humanas, así como la necesidad de ayuda humanitaria en el país, muestran lo contrario. Vamos a revisar los resultados de la misión con nuestra corresponsal María Starostina. ¿Qué tal, María? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos cómo es el panorama de Afganistán. Pues la verdad es que estamos ante una situación catastrófica y no es ninguna exageración. Y en estas circunstancias la pregunta que está en boca de todos es ¿qué es lo que han hecho los estadounidenses en este país durante los últimos 20 años? ¿Cómo es posible que inmediatamente después de la retirada de sus tropas, Afganistán ya está ocupado por los talibanes, el movimiento islamista radical que aterroriza a la población de esta nación? Sabemos, esto lo demuestran las cifras, aquí lo podemos ver, que desde mayo pasado unas 250.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y un 80% de estas personas fueron mujeres y niños, y es entendible porque la llegada del régimen talibán supone el fin de sus poderes, sus derechos y libertades. Y también hablando de la situación económica, podemos ver aquí que a principios de este año más de 18 millones de personas necesitaban la ayuda humanitaria. Según estas estimaciones, ahora su número debe ser mucho mayor por las cosas que acabamos de decir, mientras que el plan de respuesta humanitaria es cumplido en tan solo un 38%. Y ahora volvemos a la pregunta sobre la misión de los Estados Unidos en este país, en la que gastaron, ojo, más de 2 billones de dólares. Oficialmente, 89.000 millones fueron destinados para entrenar el ejército afgano, cuya excelente, por supuesto, entre comillas, labor vimos durante los últimos meses, porque sabemos que varias ciudades fueron entregadas a los talibanes sin resistencia alguna. También sabemos que unos 8.000 millones fueron gastados en la lucha contra la producción de opio y heroína. Un esfuerzo que tampoco dio sus resultados, porque el narcotráfico sigue trayendo ganancias a este movimiento radical y los cultivos de opio pues siguen siendo extensos y son una amenaza no solo para este país, sino para toda la región. Y de todas estas cifras, las más importantes serán las víctimas, miles durante décadas. Así es, vamos a ver estas tristes estadísticas. Durante los 20 años de la intervención, los estadounidenses, así como sus aliados, perdieron a cientos de sus soldados, ni hablar del ejército y la policía de Afganistán. Aquí podemos ver estas cifras. También esta resistencia se cobró la vida de varios periodistas y trabajadores humanitarios. Es difícil aceptar que todas estas pérdidas humanas fueron en vano, pero a muchos les parece que fue así, porque ahora, 20 años después, la situación está peor que nunca y no se ve, no hay ningún síntoma de que esto va a mejorar. Y estas son las cifras oficiales, mientras que sabemos que existen las llamadas víctimas colaterales, como por ejemplo en el caso de agosto del 2008,
8 en Aziz-Zabad. Entonces Estados Unidos informaron sobre unos 5 o 7 civiles muertos y luego se dio a conocer que realmente se trató de 92 víctimas mortales. O también otra situación, otro caso parecido, cuando Washington mencionó varios civiles heridos y realmente había 80 civiles muertos. Y sin duda esto tendrá todavía repercusiones en el futuro. Muchas gracias, María.